Buenos días. Les habla el licenciado Ángel Rafael Cantú Saldaña. Estamos el día de hoy desde las instalaciones de Ortopedia DSR desde el fraccionamiento Bernardo Reyes en la avenida Alfonso Reyes 3011. El día de hoy vamos a tener dos invitados, el doctor Oscar G. Luna con la exposición del Asperger y el técnico ortopedista Rubén Darío. Vamos a comenzar el día de hoy con las efemérides, un día como hoy, pero de 1946. Juan Domingo Perón ganó la presidencia de Argentina con más del 52% de los votos. Un día como hoy, pero en 1976, se emite por primera vez el episodio número 1 del Chavo del Ocho, siendo su creador Roberto Gómez Bolaños, siendo el programa más destacado de toda Latinoamérica. Un día como hoy, pero de 1983, en Japón, se emite el primer episodio de Dragon Ball, uno de los programas más populares de la historia, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. En el 2017 fue cuando surgió un error en los Óscares, anunciando equivocadamente a Olala como mejor película, y el ganador era el film Moon Knight. Vamos a comenzar el día de hoy con la ponencia del doctor Oscar G. Luna, al que le agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida. Bienvenido. Abre la puerta. ¿Qué te parece? Sí, para salir los dos. Un saludo a todos. Eso es. Ahí estamos los dos. Hola, doctor. ¿Qué tal? Dinos acerca del síndrome de Asperger. Ok. Asperger. Bueno, de entrada te puedo platicar que ya no se llama así. La vez pasada tuvimos la oportunidad de platicar de lo que es el trastorno autista, todos los trastornos del espectro autista. Dentro de ese trastorno, dentro de todo ese espectro, se encuentra el síndrome de Asperger. Sin embargo, el nombre se le dio o proviene de un doctor de tipo alemán que se encargó de empezar a estudiar este tipo de niños con ciertas alteraciones de la comunicación, falta de sociabilidad, como habíamos visto en el trastorno del espectro autista, pero se hizo una asociación, como era de la Alemania nazi, se hizo una asociación como que era una cuestión negativa y peyorativa el hecho de darle nombre de Asperger a este síndrome. Entonces, dentro de una clasificación donde se clasifican todas las enfermedades, en el DSM-4 se puso el síndrome, pero 20 años después, que es relativamente poco tiempo, en la nueva clasificación ya se quitó y ese nombre se metió o se introdujo dentro del espectro autista. En la actualidad, ahorita lo que se le llama más o que se conoce más correctamente es como el trastorno del espectro autista, pero funcionales. O sea, es como una especie, por decirlo de una manera muy burda, es el menor grado del espectro autista que podemos encontrar. Este tipo de pacientes, al igual que los pacientes con trastorno del espectro autista, tienen problemas en la comunicación, o sea, no pueden entablar una comunicación directa, tienen problemas en la socialización, o sea, para ellos es muy difícil, como se centran en ideas muy marcadas, son muy poco flexibles, tienen muy pocos intereses de los cuales se embeben en ello. Por ejemplo, un niño que le gustan los dinosaurios y mete dinosaurios
por arriba, por abajo, por todo, y se sabe todos los nombres de los dinosaurios, y se sabe la historia de los dinosaurios, pero no puede hablar de otra cosa, porque ese es el único tema que le interesa. ¿Okay? Sí. Entonces cuando tú de entrada le, oye, pero es que también vamos a hablar de otra cosa, no, pero es que los dinosaurios, y ellos están metidos en esos intereses que ellos tienen. Esa es una de las clasificaciones. Eso no significa, como habíamos visto en el trastorno del espectro autista, que tengan un grado de conocimiento o de poder cognitivo o un retraso en el poder cognitivo. Muchos de estos niños son extremadamente listos. De hecho, como tienen una capacidad de enfoque muy importante, cuando ya son grandes, que son adultos, que pueden ser funcionales como tal, a lo mejor pueden encontrar un trabajo que les guste mucho y en eso van a ser muy muy buenos y no va a haber quién sea mejor que ellos en ese sentido. Lo que te trato de decir es que el trastorno del espectro autista pueden ser personas prácticamente normales, solo que requieren ciertos cuidados específicos en estas etapas que estamos viendo. Muchas veces son tan normales, o son tan, pues sí, son tan funcionales, que lo único que dicen, es que ese niño es como que medio rarito, pero no saben que tienen ese trastorno como tal en ese sentido. Como el trastorno del espectro autista que veíamos en la ocasión pasada, no hay estudios de sangre o de imagen que les podamos hacer para decir, tu hijo tiene esto. Sin embargo, los papás son los primeros que se dan cuenta de que su hijo es un poquito diferente comparado con el resto de los niños. Les hace muy difícil hacer amigos, por lo mismo, porque no tienen una capacidad de conversación. Ahora, una de las situaciones es que no entienden, por ejemplo, las metáforas, son muy literales. Sí, es que va a venir, como asustábamos a los niños antes, va a venir el señor del costal y te va a llevar. Y ellos literalmente se imaginan que va a venir un señor con un costal y se los va a meter en el costal y se los va a llevar. No es para asustar o un lenguaje metafórico, sí que lo toman muy literal. Entonces esto es importante para los papás o para los adultos que conviven con este tipo de personas, que entiendan que tienen que explicarles a su nivel, explicarles con palabras que ellos entiendan y sobre todo corroborar. Oye, ¿me entendiste? Sí. No nada más que se quedaron con un sí, es que entendiste, que platicamos, para que los anime a socializar y que verdaderamente nos demos cuenta que entendimos que entendió el mensaje del niño como tal. O sea, sé que hay que ser específicos con ellos. Sí, definitivamente. Hay que darle órdenes bien específicas. Ellos son muy literales. Necesito que me pongas 1 kilo de harina, un huevo y una cucharada de sal en este tazón, aquí. Y ellos tienen la capacidad de hacerlo, pero van a hacer eso que tú le estás diciendo. 1 kilo de harina, un huevo y una cucharada de sal. Por eso son bien específicos. Tú calcúlale tantito la sal. Eso es, no lo entienden, ellos no entienden qué quiere decir. Y eso les genera intranquilidad. Y responden pues como cuando no entiende uno, responden ellos con ansiedad, con inquietud y empiezan con alteración motora. No tanto como otros tipos de espectro autista. Estos son mucho más funcionales, pero sí es bien importante entender que ya no se llama Asperger en la actualidad, se llama el trastorno del espectro autista funcional. Son niños como cualquier otro que tienen capacidades de aprendizaje normales como cualquier otro niño, pero que requieren un poquito más de atención en ciertos aspectos, la socialización y la comunicación. Tenemos que estar ahí con ellos. A veces no son buenos expresando lo que quieren decir, pero no significa que no necesiten cariño, o no significa que no necesiten alguna palmadita en la espalda cuando están haciendo bien las cosas, o una guía o una orientación. Sí es bien importante entender que sí hay una pequeña diferencia entre un niño que no tiene el trastorno y un niño que sí lo tiene, porque se requiere un brinquito, un poquito más de atención. O sea, sí que hay que reconocerles sus acciones. Definitivamente, mucho más que un niño que no tiene este estado. Porque de hecho parte de la terapia es la terapia cognitivo-conductual. Para empezarlo a decir,
orientando a que ellos tienen que ser flexibles, que no siempre va a ser esto, porque, por ejemplo, en la comida. Muchas veces piden lo mismo de comer, lo mismo comer, lo mismo comer, lo mismo comer, y ya la familia está toda desesperada porque están comiendo lo mismo, pero ellos son los que lo que quieren. Entonces es, a ver, vámonos despacito. ¿Qué te parece si intentamos ahora este pequeño cambio? ¿Sí? Si ya no es huevo con chorizo, o con salchicha, ahora es huevo con jamón. Un pequeño cambio para que poco a poquito ellos vayan flexibilizándose en esa rigidez que tienen en la comunicación y en sus actos. Y en cuanto a la educación en las escuelas con ellos, hay que utilizar algo en especial. Tanto como en especial no. Hay que entender que se requiere de un entrenamiento para poder entender a este tipo de pacientes o a este tipo de personas, a este tipo de niños. No los podemos catalogar exactamente igual que el resto de los otros, porque en el sentido estricto son diferentes, ¿sí? Y ese es un error hoy muy importante en la escolarización actual, que todos los queremos sacar igual, cuando este tipo de niños, o todos los niños, tienen sus diferencias y tienen que individualizarse. Lo que platicábamos, a lo mejor para un niño que no tiene el diagnóstico de este trastorno, tú le dices, oye, necesito que me hagas 5 páginas, tú manejas tu tiempo, y el niño te va a entender. Para un paciente que tiene este trastorno de espectro autista funcional, necesito que me hagas una página en 1 hora, otra página en otra hora, otra página en media hora, y así sucesivamente. O sea, que seas más explícito en ese tipo de cosas para que ellos lo entiendan. Entonces, saber los profesores o las personas, los educadores, entender las diferencias entre uno y otro para que ellos no se sientan relegados. Hay que utilizar alguna, por si digo, quiero que me hagas un dibujo de un oso haciendo esto, hay que enseñarle algo. Sí, normalmente hay que hacerlo. Bueno, ahí tendríamos que ver si él está interesado en hacer un dibujo de un oso, porque el que te platicaba hace rato, si él está endiosado con los dinosaurios y tú le dices, a ver, hazme un oso, pues te va a mandar por un tubo, porque en realidad a él no le interesa el oso. Él está metido en sus intereses y eso es lo que para él es importante, y no me importa lo que tú pienses, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces a lo mejor es, a ver, vámonos despacito, ¿qué te parece si hacemos un dinosaurio de esto? Y ese dinosaurio, a lo mejor podemos meter un oso. ¿Cómo es un oso? Mira, vamos a ponerlo de color café, que esté junto con el dinosaurio. ¿Sí? Poco a poquito, para que él se vaya enterando de que él no es el único que tiene que poner atención. Porque una de las cosas que tienen estos niños es hablan del tema que a ellos les interesa. No sé, por ejemplo, Minecraft o Lego, y te expresan de los Legos, y oye, pero es que también háblame de qué pasa en tu escuela, es que los Legos esto y esto y esto. Hay que entender, cortarlo un poquito en ese sentido, entender que eso es la forma en que él se comunica, y con cariño, con afecto, irlo desviando para que poco a poco vaya ampliando eso. Estos niños requieren de mucha paciencia y de mucho cariño. No son niños malos, eso hay que entenderlo. Simplemente, como veíamos de la neurodiversidad, su cerebro funciona de una manera diferente. He escuchado que ellos no les da por relacionarse con los de su rango de edad, que hay ocasiones que se relacionan con gente de rango mayor que ellos. Bueno, lo que pasa es que depende de la edad y depende obviamente del grado de afectación, pero muchas veces no es que se relacionen con mayor, sino que son un poquito más pacientes. O sea, imagínate un niño que tiene el trastorno de espectro autista de 5 años con un niño que no lo tiene de 5 años, pues su capacidad de atención es diferente, está muy disminuida. Pero si le pones a un niño de 10 años a este niño, pues el niño va a tener un poquito más de comprensión de ese proceso, y a lo mejor por cortesía, por educación o todo, lo va a ir acompañando. Entonces, el niño con Asperger o con el trastorno de déficit trastorno de espectro autista funcional,
se siente más aceptado con un lado que con otro, ¿sí? Y recordamos que estos pueden crecer y ser de adultos completamente funcionales. El chiste es encontrar en lo que ellos, los intereses que ellos quieren, y pueden ser muy buenos en su trabajo. Y esto es hereditario. Como veíamos, tiene un componente hereditario, más no necesariamente una transmisión de herencia como tal. Sí. Son una serie de factores. Todavía no se han identificado adecuadamente cuáles son esos factores para esto. Veíamos en la ocasión pasada del trastorno del espectro autista la maravilla de esa boca ilumina todo como el sol. Una cosa lleva a otra y la vida pinta mucho mejor. Elijo el lugar para cenar, botella de vino. Hay una disculpa contigo. Sí, después de este breviario cultural y esta pequeña interrupción, comentábamos que no hay una herencia como tal, son una serie de factores genéticos, hereditarios, ambientales, que pueden estar generando esto, pero no son exclusivos del Asperger, son también del trastorno del espectro autista, o inclusive de los pacientes o de las personas que consideramos ahorita como neurodivergentes. Platicábamos que en la actualidad se le da ese concepto del neurodivergente a todas las entidades cuyo cerebro no funciona, entre comillas, de manera normal, o que funciona de una manera diferente. Si usted y yo podemos ser normodivergentes, porque es como funciona la normalidad o el promedio de la gente, y este tipo de personas, la dislexia, el trastorno del espectro autista, el Asperger, se me fue ahorita, las personas superdotadas se consideran como neurodivergentes, que su cerebro funciona diferente. Sí. Ni más ni menos, diferente. Estaba leyendo yo que el Asperger es uno de los 5 trastornos que es el autismo, el Asperger, y hay 2 de ellos que no me acuerdo en el momento. Ajá. Estás hablando precisamente de los trastornos que son considerados neurodivergentes, pero como platicábamos, el Asperger antes se consideraba como un trastorno aparte. Sí. Ahorita ya lo metieron dentro de los trastornos del espectro autista como funcionales, que eso es bien importante entender. Antes, y te lo digo como porque vi muchas familias, les generaba mucha inquietud y mucha intranquilidad. Es que mi hijo dijeron que a lo mejor es Asperger, y ya, o sea, se les caía el mundo encima. Es diferente, obviamente es una noticia, es una estigmatización, es un diagnóstico que requerimos nosotros para poder ayudar a las personas o a los pacientes de acuerdo a sus necesidades, pero tampoco se acaba el mundo. Y ahorita, como ya no es considerado una entidad aparte y que pueden tener una vida completamente normal, pues hay que tranquilizar a la familia en ese sentido, ¿sí? De que a lo mejor es para ponerle un nombre, para poderle ayudar un poquito más y entender que su cerebro funciona diferente, no porque vaya a haber algún otro problema más adelante. ¿Sí? Y estamos hablando de los trastornos del espectro autista, se me olvidaron, se los prometo que luego se los busco. ¿Hay alguna asociación o fundación que les dé ayuda a ellos? Sí hay páginas de internet en donde pueden ustedes buscar ayuda como tal. Ahorita no recuerdo de alguna como tal, prometo que se los busco para la próxima. Ok, doctor, y este tratamiento requiere alguna medicación.
muy pocas ocasiones, cuando están situaciones que son de mucha intranquilidad, a lo mejor pudiera necesitar medicamento, pero en realidad el tratamiento va encaminado a mejorar las conductas del paciente, de lo que se llama la terapia cognitivo-conductuales, como lo que yo te platicaba hace ratito. Si estás muy centrado en una cosa y eso te está generando conflicto porque no tienes la capacidad de ver más allá, pues a ver, vamos a abrir un poquito más ese panorama. O si está hablando nada más de un solo tema, enseñarle que eso tampoco es bueno, porque las demás personas también son importantes como él, y que también tiene que aprender a dejar que las demás personas hablen. Requiere día de ayuda de un psicólogo. Sí, algún terapeuta que tenga entrenamiento en este tipo de pacientes. ¿Usted conoce alguna institución aquí No, ahorita no me acuerdo, a mí no me acuerdo de ninguna. Sé que, por ejemplo, a nivel institucional hay una valoración por parte de los pediatras, puede haber una valoración por parte de neuropediatría, pero en realidad se canalizan, por ejemplo, a instituciones como Cáritas o algunas de sector salud que tengan este tipo de personas, terapeutas que los ayuden. Lo que sí, por ejemplo, como médicos familiares, también es importante atender a la familia, porque pues no dejan de ser niños que piensan diferente, que tienen actitudes diferentes, y puede ser a veces hasta frustrante o intimidante, o tener miedo a la familia de si están haciendo bien las cosas o si pueden llevar a su hijo a ser funcional más adelante. Eso sí es importante ver también a la familia, no nada más al paciente como tal. Pues hace que aquí la ayuda no es nada más hacia el menor, sino también hacia la familia. Así es, a veces los papás también necesitan una palmadita en la espalda de que están haciendo las cosas bien, u orientación de que están haciendo las cosas bien y que eso es por el bienestar de su hijo, porque pues es un tema que a lo mejor solamente las personas que lo viven pueden darse cuenta qué tan complicado es vivir con alguien así, porque requiere más cuidados, requiere más atención, requiere más conocimiento, y eso puede ser desgastante también. Entonces hay que ver también al cuidador. Cuidado. Y en cuanto a las escuelas para los hay escuelas especiales. No, en la actualidad muchos de estos niños, como te comentaba hace ratito, a veces nada más los ven así como que, ay, pues es que como que es muy rarito, pero están involucrados en escuelas normales, pueden tener una vida completamente normal, viendo ciertos aspectos de su comportamiento como diferente a los de los demás. Son niños que son retraídos y los dicen, pues es que le gusta estar solo, y ya, pero sin saber que a lo mejor él tiene el diagnóstico. También he escuchado que ellos no entienden lo que es una broma, guasear con ellos no puedes bromear, sí puedes bromear, pero tienes que ser muy específicos, lo platicábamos hace ratito. No entienden el sarcasmo, no entienden las metáforas, o sea, se lo toman todo muy literal, muy literal. Entonces, sí hay que tenerlo en la cabeza para tener cuidado de cómo le hablamos a estos niños. O sea, si ellos les dices, haz las cosas así, no seas menso, no seas sonso, Se lo van a tomar en ellos se lo toman literal. Así es. Que ellos son unos sonsos mensos. Así es. Ellos son más literales, pero eso le sucede a cualquier niño, aguas. Si por jugando y todo eso, por más que tenga diagnóstico, que no tenga diagnóstico, si le decimos a un niño, oye, es que eres un tonto, él va a crecer con esa idea. Aguas. O sea, nosotros podemos hacer mucho daño como adultos por un enojo, por una broma, por lo que tú quieras, en un niño si le decimos ciertas cosas que le puedan quedar marcadas para toda la vida. Hay que tener cuidado. Hay que ser muy cuidadosos. Sí, hay que ser muy cuidadosos. Como la emisión se llama concientizando, cafeteando fin para concientizar, algún consejo que le dé a toda esa gente
que a lo mejor está en su chamba o en la escuela con algún joven o algún niño con esa enfermedad, y los discriminan. Pues lo principal es que seamos empáticos, que entendamos un poquito, que seamos empáticos en el sentido de ponernos en los zapatos del otro. No es fácil vivir con alguien así, y solamente la persona que le tocó eso entiende realmente cómo es. Pero eso no significa que nosotros no nos podamos tratar de poner en sus zapatos y tratar de entender lo que es vivir con alguien así, o lo que es tener, ¿por qué no? Pensar tener una situación, una situación así. ¿Sí? Entonces hay que ser empáticos con ese tipo de pacientes, y la única manera pues son programas de este tipo en donde entendemos o tratamos de explicar qué es la otra parte para que puedan en un momento dado ser empáticos con este tipo de personas. Y tampoco que estén enfermos, no están enfermos, simplemente su cerebro funciona diferente, pero pueden ser igual de inteligentes que tú y que yo, o hasta más. Solo que tienen intereses muy bien definidos. Hay que buscarles ese lado. Ok, doctor. Muchísimas gracias por su intervención del día de hoy. Me tengo que... Sí, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí ahora con el segundo invitado del día de hoy, el técnico ortopedista Roberto Oviedo. Ahí me disculpa, hablando algo afónico. Al que le agradecemos nos haya aceptado el estar aquí. Claro que sí, sin problema. Cuando gusten, estamos a la orden. Háblenos acerca de las especialidades que se ven aquí. Aquí nosotros lo que manejamos son plantillas ortopédicas, manejamos prótesis para pacientes amputados, todo lo que viene siendo relacionado a la ortopedia, más que todo. Y principalmente lo que vemos aquí son plantillas ortopédicas, que es lo que nosotros hacemos la indicación, la valoración, vemos plantillas para pacientes con pie diabético, para cualquier tipo de pisada, podemos asistirlo con la plantilla ortopédica. No sé si le pudiera explicar al auditorio qué es el espolón y las el pie plano, pie calvo. El espolón calcáneo es una inflamación que se da en el talón, y al momento de que damos un paso o algo, pues va a haber se va a estar lastimando cada que estemos caminando, porque si hay una inflamación exactamente en el mero centro del talón, hay una inflamación, esa inflamación genera el espolón. Nosotros, para poder combatir ese dolor de espolón, igualmente se combate con una plantilla ortopédica. ¿De qué manera? Nosotros hacemos un arreglo que se llama, tiene una forma de una herradura de caballo. Sí. Y esa misma herradura hace que haga una elevación en el talón y no tengamos mucho tocamiento en el piso, ¿verdad? Y obviamente nos estemos lastimando al momento de estar caminando. Con la liberación en el talón, estamos haciendo que ya no tengamos tanta presión ahí. Y quitando esa presión, pues vamos a ir quitando esa inflamación y ese dolor. Y ese espolón se genera por una mala pisada, obviamente. ¿Por qué pisada se genera? Muchas veces tenemos, no sé si hemos visto en la calle algunos niños o algunas personas que las rodillas las avientan de más para atrás. Esas personas le cargan todo el peso al talón y todo el peso a la espalda baja. Porque nosotros cuando nos paramos debemos de tener 5 grados de flexión. Esos 5 grados de flexión que tiene la rodilla permite que amortigue el cuerpo, el impacto del cuerpo con el piso. Al no haber ese doblez o ese 5 grados de flexión, el choque del piso se siente en la espalda baja o en el talón, que puede generarse o un espolón o una lumbalgia, que es un dolor de espalda baja. Es cualquiera de esas dos, ahí quitamos esa presión, ¿verdad? También tenemos para combatir el pie plano. El pie plano es cuando se vence un hueso que se llama el escafoides y se genera una desviación y se hace el pie plano. Para ese tipo de condición, también cuando hay ese pie plano, al momento de caminar, muchas veces las rodillas también interactúan al momento de caminar. Ahí tenemos que hacer un arreglo para elevar también esas rodillas.
y que no haya esa presión, ¿verdad?, en las rodillas, porque ese tipo de pisada, de tener un pie plano, lo que me va a generar va a ser un desgaste de rodilla a futuro, ¿verdad?, las partes internas, porque estamos pisando con las partes de adentro y eso me va a generar un desgaste en las partes internas de las rodillas. Por eso es esa alineación, ¿verdad?, para que no haya ese malestar. ¿Y con cuántas sucursales hay? No, esta es la primera, vamos a cumplir un año apenas que estamos sirviendo aquí en la sucursal esta. En febrero se cumplió un año de que se empezó a rentar este local. Aquí tenemos poco, pero con experiencia pues ya tenemos años trabajamos en otras empresas y pues ya ahorita no, aquí, ¿verdad? Y para la gente que no conoce aquí en los alrededores, ¿cuál es la manera de llegar aquí? Mire, la mejor manera pues es agendar una cita, porque muchas veces a veces andamos en la calle o salimos y es mejor una cita para estarlos esperando aquí. Llegan conmigo, hacemos una valoración. La valoración, vemos tipos de pisadas que tiene, vemos puntos de presión, hacemos una evaluación de una marcha y lo que vemos en esas 3 evaluaciones se le recomienda una plantilla ortopédica para su pisada. Y ya se le recomienda, se le hace toma de medida o molde, y ya nos tardamos de una semana a 1 semana y media más o menos en entregar. Y ya nos ponemos de acuerdo para el día de la entrega. Aquí se hace igualmente la entrega. ¿Hay alguna ruta que acerque aquí a la gente? Aquí únicamente, bueno, pasa el camión de canteras aquí afuera, en la esquina pasa la ecovía, varias cuadras de aquí, y el metro pasa algunas 4 o 5 cuadras hacia allá, o sea, hay varios accesos de llegada. ¿Qué es lo que diferencia a Ortopedia 3R de diferentes negocios similares? Nosotros nos enfocamos 100% en la pisada únicamente, y los demás negocios se enfocan a más cosas, ¿no? Y aquí únicamente, prácticamente es la pisada y prótesis de pierna. Esas 2 cosas son lo que, por así decirlo, nos especializamos más que cualquier otro lado. En el otro lado pues tienen más venta de otras cosas, sillas de ruedas, y se enfocan en varias cosas que a lo mejor desaprovechan algún área, y yo en este caso yo estoy 100% enfocado en la pisada. Trabajamos de la mano de doctores de pie diabético, de doctores de rehabilitadores, todos ellos me mandan aquí trabajo también. ¿Son accesibles los costos? Manejamos costos desde 800 pesos hasta 3,500. Ya al momento de hacer la compra, la valoración viene incluida. Bueno, la valoración es totalmente La maravilla de esa boca ilumina todo. Estamos a su disposición. Claro que sí, quedamos a la orden, y cualquier cosa estamos para servirles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí van acá, ya está hablando. Un instante, tenemos un segundo. Muchas gracias. Les damos al auditorio, esperando haya sido de su grado la emisión del día de hoy, y agradecemos que nos hayan sintonizado.